buenas tardes. Bueno, pues los que están entre ustedes siguiendo este ciclo, pues ya hemos hablado bastante o algo del quehacer importantísimo de Velázquez Bosco en la restauración de monumentos, ¿no? Y particularmente pues ha salido el tema que nos congrega hoy de su intervención en la mezquita de Córdoba, que es un tema muy importante, no solo en la biografía de Velázquez Bosco, sino en lo que son las bases de nuestra teoría y de nuestra política de intervención actual en el patrimonio. Y además, como Velázquez tuvo la oportunidad de estar tantos años siguiendo estas obras y dirigiendo estas obras, es muy interesante, como va a explicar Gabriel esta tarde, cómo de algún modo se percibe en la mezquita, aparte ya de la importancia que tiene esta intervención, que fue capital en esos años, a principios finales del 19, principios del 20, si a lo largo del 19 la intervención importantísima, cumbre en el patrimonio había sido la Catedral de León, pues luego pasó a ser la mezquita de Córdoba. O sea, aparte ya de esta importancia, es cómo vemos la evolución del propio pensamiento de Velázquez Bosco en su contacto material y cabría decir hasta fenomenológico con esta arquitectura tan compleja en el mejor sentido de la palabra, con tantos aditamentos y tantas cosas, ¿no? Ese contacto con ese saber escuchar, como ya hemos hablado también, ese saber escuchar quizá pues definiera un poco esa modulación o esas matizaciones que el propio pensamiento de Velázquez experimentó. Porque posiblemente Velázquez no era solo uno, lo hemos hablado hay muchos Velázquez y entonces es de lo que vamos a hablar esta tarde. Y entonces, para mí es un honor enorme presentarles a Gabriel Ruiz Cabrero, que ya le conocen porque ha intervenido en otras sesiones y que es sucesor mediato de Velázquez Bosco en la dirección de las obras de la conservación, de la mezquita catedral de Córdoba. Llevas un montón de años. Tengo también el honor de decir que yo fui alumno suyo. Y ya cuando empecé, esto fue en los 70 y pico, desde entonces ya eres director de esta obra. Es decir, que eso es muy importante también, ¿no? Esa continuidad del arquitecto en un edificio de esta importancia. Y entonces, bueno, Gabriel pues es arquitecto por la Universidad Politécnica, enseguida pasó a ser profesor de proyectos en lo que ya se llamaban aquellas cátedras verticales, que tú estabas en la de Sáenz de Oiza. Es cuando le conocí y tuve el honor de ser alumno suyo, era un muy joven profesor. Entonces, claro, yo tengo aquí también esta situación. Me pasó el otro día cuando te presenté en el máster, que desde entonces no había asistido, desde que era yo un jovencito, no había asistido a una clase tuya, ¿no? Y entonces, claro, yo me veía, me imaginaba a mí mismo de joven, me veo ahora en este calamitoso estado, y te veo a ti y digo, aquí hay algo que no cuadra, porque es que Gabriel ahora está igual que el Gabriel yo no sé, pero estás igual. Bueno, a lo mejor por dentro tienes pero vamos, estás exactamente igual que el Gabriel que yo conocí hace tantos años y que, en fin, pues disfruté tanto tus clases en el taller de la Escuela de Arquitectura. Luego, en esa misma asignatura de proyectos, pues ha tenido muchísimas responsabilidades. Ganó la cátedra, fue director del departamento de proyectos y, bueno, muchas cosas más. Tienen el currículum, no le quiero quitar tiempo, ¿no? Pero sí decir que, bueno, ha intervenido en muchos edificios, fundamentalísimo de la Catedral Mezquita de Córdoba, arquitecto de nueva planta también brillantísimo. En aquellos años estabas, creo, con el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que lo seguimos mucho. Y luego también quiero decir que Gabriel fue miembro del consejo redactor de la revista Arquitectura, la revista del Colegio de Arquitectos, en un periodo, espero que estés de acuerdo conmigo, brillantísimo de su historia, de su importante historia, ¿no? La
revista Arquitectura. Y bueno, pues muchas más cosas. Ha sido profesor en muchas universidades españolas, extranjeras y bueno, pues amigo y que para mí de verdad pues es un honor pues tenerte aquí y lo que pasa es que me siento un poco más viejo al ver que tú sigues igual. Y perdona este comentario un poco personal, pero que es de verdad. Bueno, sin más dilación, entonces vamos a seguir los pasos con el profesor Ruiz Cabrero de Ricardo Velázquez Bosco por la Mezquita Catedral. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, tengo que empezar agradeciendo la invitación a participar en esta colección de conferencias. El honor es grande porque la figura de Velázquez Bosco es muy emocionante y estas semanas que hemos estado escuchando hablar de él y hablar muy bien en el sentido de que se han explicado cuestiones muy importantes. Todos los días yo me sentía, digamos, aludido y pensando en que tenía que participar en las lecciones de los demás intervinientes, como de hecho hacía, porque tocaban cuestiones muy importantes. Yo a Ricardo Velázquez Bosco le conocí en realidad en la catedral, porque en la escuela no había estudiado yo la figura de Ricardo Velázquez Bosco. Y, sin embargo, cuando llegué a la catedral y empecé a ver sus actuaciones, pues me quedé muy sorprendido y me dediqué a estudiarlo. Tuve la suerte de que me enteré, porque habían aparecido en el año, yo creo que en el año 84, me enteré que habían aparecido dibujos de madrazo de la Catedral de León, que estaban en Alcalá de Henares, y entonces fui allí. Dionisio Hernández Gil, que era tan generoso, me dio un papel para que me dieran los proyectos de Velázquez Bosco y cometimos entre Dionisio y yo y una señora bibliotecaria la barbaridad de que me llevé a mi casa 16 proyectos y al principio estaba entusiasmado y luego me empezó a entrar una situación de susto porque tenía unos tesoros en casa y yo pensaba, si aquí ocurre cualquier cosa, qué barbaridad. Y lo pasé mal hasta que ya devolví los dibujos. Los publicamos en el año 85, me parece que fue, en el colegio, en la revista del colegio precisamente. Y ahí empezó mi contacto con Velázquez Bosco, que es profundísimo. Yo lo he visto aquí estos días, habéis dicho todos cosas que me han abierto caminos tremendos y me ha entrado mucho interés por seguir profundizando. Por ejemplo, está aquí Miguel Ángel Valdelló en primera fila. Verdaderamente, como todos sabéis, Miguel Ángel es la persona que rescata la memoria de Ricardo Velázquez Bosco con aquella exposición extraordinaria y el libro catálogo, que es verdaderamente un libro extraordinario. Y cuando Miguel Ángel habló aquí, citó todas las personas que le habían influido a Velázquez Bosco. Claro, es una cuestión muy importante, ¿no? Como Miguel Ángel describió muy bien como este señor, que no era arquitecto, que es un grandísimo dibujante, que empieza a trabajar con Jerónimo de la Gándara. Tú lo dijiste, ¿no? Pero yo lo insisto, Jerónimo de la Gándara y yo creo que es la persona que le pone a Velázquez, ¿no? Insisto que lo dijiste tú ya, en contacto con toda la cultura europea, porque él ya y Zabaleta, que era también lo dijiste, el profesor de la Gándara, habían viajado muchísimo, habían estado en todos lados. Entonces, seguro que Velázquez en el estudio de la Gándara vio los libros de Violet, de Semper, del Auguste, los vio todos. Es decir, debió de tener una formación en el estudio extraordinaria, ¿no? También hablábamos, a mí hay un personaje que me interesa muchísimo, que es
el padre Fidel Fita, ¿no? Lo comentamos el otro día. Fidel Fita era un jesuita que en una de esas expulsiones de los jesuitas de España fue a Francia y ahí conoció el trabajo de Arcis de Caumont, que es también otro personaje muy importante. Hay una tríada que es Arcis de Caumont, Mérimée y Viollet-le-Duc, y Arcis de Caumont verdaderamente los franceses le consideran el fundador de la arqueología francesa, ¿no? Para no equivocarme, he apuntado aquí que en el año, Arcis de Caumont nace en 1801 y muere en 1873. Teniendo en cuenta que Velázquez Bosco está dibujando en León en 1863, pues digamos que todavía estaba activo Arcis de Caumont, ¿no? Pero Arcis de Caumont, que empieza siendo lo que llamaban entonces un anticuario, es decir, que es como ¿no? Antes de llamarse arqueólogos se llamaban anticuarios, y ya en 1834, Velázquez nace en el 43, en el 34 funda la Société Française d'Archéologie, y es el principio de la arqueología en la cultura francesa. Este es un señor que influye muchísimo en Viollet-le-Duc. Pues claro, Velázquez, que era el secretario de la Comisión de Monumentos de León, siendo Fidel Fita el presidente, tuvo con él un contacto intensísimo, y estoy convencido que si ya había visto la obra, si ya conocía las posturas de Viollet, gracias a De la Gándara, con Fidel Fita. Yo hablo de todo esto casi en realidad como un aficionado, porque yo soy un arquitecto que me voy encontrando con estas cosas y las digo porque creo que los historiadores se tienen que poner a estudiarlas. Yo no las sé estudiar, las sé leer y me impresiona, ¿no? En 1842, Arcis de Caumont escribe el Abécédaire ou Rudiment d'Archéologie, que es también otro texto fundamental, ¿no? Y sobre el cual se apoya todo el trabajo, insisto, de Viollet. Entonces, seguramente, en esa primera época, Ricardo Velázquez Bosco es una persona seguidora, yo creo que muy de cerca, de Viollet-le-Duc. Ha conocido otras cosas, pero yo creo que Viollet-le-Duc es el gran patriarca. Yo pienso, pero ahí me gustaría que los historiadores confirmaran, yo pienso que en ese momento él no discutía a Viollet-le-Duc. Debía de ser un personaje, digamos, indiscutible en ese momento, como lo debía de ser para sus maestros y profesores, vamos, estos arquitectos, digo. Luego ya él empieza a tener, claro, él es un gran excavador en Lancia, hace muchísimas excavaciones y aprende mucho. Luego está toda esa aventura de la fragata Arapiles tan divertida. Y empieza a restaurar. Y ha restaurado mucho cuando llega a Córdoba. Mucho, ¿no? Aquí también lo tengo apuntado, es al final del 19, no me acuerdo la fecha, es en 1899 es uno de sus primeros proyectos. Él debe de ser en 1870 y pico, cuando recibe. De 1891 es el primer proyecto, que ahora digo una cosa de estos proyectos. Sí, en 1887, digo aquí es como le llamaban, el montoreño Santos de Isasa, que era me parece que era el ministro de Educación, le hace este encargo, ¿no? Estamos en un gobierno de Cánovas y le hace este encargo. Y esto ocurre, y ya entro en el tema de Córdoba, esto ocurre porque había habido también otro personaje importantísimo en Córdoba, que era Fray Ceferino, que fue obispo de Córdoba, era un fraile muy culto, que había sido obispo en Filipinas, en una de las diócesis de Filipinas, y había escrito libros como, también lo tengo por aquí escrito, pero en fin, esto como se publicará, lo leerán ahí, libros sobre la electricidad, sobre los terremotos,
Era un personaje muy culto. Cuando llega a Córdoba, en el seminario establece una cátedra de arqueología y se trae a un señor catalán para que lleve esa cátedra. Los catalanes estaban muy, por su proximidad a los franceses, muy adelantados en estos temas. Era un señor también muy seguidor de Axis de Comón, precisamente este señor catalán, y monta una cátedra de arqueología y escribe un decálogo de lo que tienen que hacer los sacerdotes en la diócesis de Córdoba, que es verdaderamente fantástico porque es una traslación de los principios de Viollet y se sigue muy de cerca en Córdoba esto. De manera que, y este señor, Fray Ceferino, había hecho una obra muy importante porque la capilla de Villaviciosa, que es, como ustedes bien saben, esta de aquí, ¿no? ¿Se señala? Sí, esta es la capilla de Villaviciosa. En la capilla de Villaviciosa, que tenía una bóveda barroca y tenía también un altar y un retablo barrocos, Fray Ceferino, que era un enemigo de eso que se llamaba entonces como un insulto, el churreguerismo, pues decide desmontar ese retablo. Y al desmontar el retablo se cae la cúpula, que estaba apoyada parcialmente en el retablo. Y la cosa queda muy, muy desastrosa, ¿no? Este Fray Ceferino no tenía dinero y entonces en este momento es cuando el Estado empieza a intervenir. Y interviene en Córdoba, como he dicho, nombrando a Velázquez Bosco como arquitecto. Justo antes de entrar Velázquez Bosco, habían hecho otro encargo, a ver si, al arquitecto municipal que se llamaba Felipe Sainz de Baranda. El arquitecto municipal le encargan obras y ahí coinciden, se solapan las obras de Sainz de Baranda con las obras de Ricardo Velázquez Bosco. Pero Velázquez Bosco llega como un terremoto y interviene en todos los lados, hasta el punto de que se lleva unas críticas tremendas de la gente, de los eruditos cordobeses, porque dicen que lo está tocando todo, que no termina nada y que poco menos que se va a agotar el espacio útil y que no se va a poder trabajar en la catedral. Ramírez de Arellano, que es uno de los eruditos cordobeses, pues se mete muchísimo con él y le dice que toca todo y le ataca sobre todo por dos cuestiones. Una, porque está haciendo unos retretes, y otra porque está solando de mármol todo el edificio, ¿no? Entonces eso de la solería de mármol es muy interesante porque nos lleva a una de las cuestiones cruciales del trabajo de Velázquez Bosco, por lo menos para mí. Hay en la memoria de un proyecto que se llama Proyecto y Presupuesto de Restauración de las Fachadas de Saliente, que es un proyecto de 1908, escribe Velázquez Bosco en la memoria: la obra que comprende este proyecto es la reconstrucción de las portadas de la fachada de oriente de la catedral, correspondientes a la ampliación hecha por Almanzor. Es aquí, ¿no?, donde restaura todas estas fachadas que luego veremos. En ella, dice, parto del principio llevado rigurosamente en la restauración de este templo, de conservar íntegramente cuantos elementos ornamentales hayan llegado hasta nosotros, por muy deteriorados que estén, ejecutando de nuevo solamente aquellas partes que han desaparecido totalmente. Para ello hay que demoler la parte superior y exterior de la fachada reconstruida al hacer la reforma del siglo XVII, restituyéndola a su primitivo estado y reconstruyendo la cantería con los caracteres propios de su época, haciendo el despiece de la forma indicada, alternando las hiladas a soga y tizón. Bueno, este párrafo es muy expresivo de cómo quería trabajar Velázquez. Luego veremos que en realidad no trabaja así. O sea, él está continuamente vulnerando los propios principios que él establece, y yo creo que eso lo hacen todos los arquitectos que se dedican a la restauración. Entonces, acabaremos con Torres Balbás. Todos hacen o hacemos esto. Escribimos unos principios, proponemos unos principios muy rígidamente y luego nos los saltamos, porque no hay más remedio, ¿no? Ya entrando aquí en las imágenes, luego a lo mejor recurro otra vez a algún dato. Entrando en las imágenes, este es el primer plano que dibuja Velázquez, yo creo que lo vimos aquí el otro día también, donde dibuja sus primeras intervenciones. Hay una intervención primera que hace, que es aquí, en la fachada occidental, donde derriba todas esas construcciones que están aquí adosadas.
Ayer estuve yo aquí debajo, porque vamos a tener que intervenir ahí otra vez, porque siempre hay que estar reinterviniendo en zonas que ya se han tocado. Eso es muy emocionante, además, tocar las paredes. Claro, tocas una pared, esta pared, que yo la tocaba ayer, y es de Alhacan, o sea, está sin tocar, es de Alhacan, pero es también de Velázquez Bosco. Entonces, el edificio es de tanta gente, hay tanta gente que ha trabajado unos encima de otros, que eso es muy emocionante, el contacto que te da con la historia del edificio. Bueno, pues él derriba esto, y entonces al tirar estos retretes que había aquí, era un edificio de 3 plantas, un sótano, que es sobre el que ahora estamos trabajando, porque sigue aquí, este es el andén, el final del andén, y aquí siguen estando estos retretes, y hace estos retretes, los hace Velázquez, y hace también estos retretes de aquí abajo. Estos son los que Ramírez de Arellano le indigna que los haga, pero en realidad los tiene que hacer porque ya había una afluencia de visitantes importante a la mezquita y tenía que proveer de retretes, ¿no? Y luego lo que hace, que es importantísimo, claro, es recuperar toda esta zona. Aquí se había hecho la propuesta de una sala capitular, que era un espanto, porque se habían desmontado una serie de columnas, pero habían quedado almacenadas. Entonces Velázquez desmonta todos estos tinglaos y recoloca las columnas que estaban allí conservadas. Y esas son sus primeras intervenciones. Luego, en este plano, se ve también, si ven aquí, también pintado de rojo, de vermellón, hay unos muros. Bueno, estos de aquí los derriba él. Estos de aquí, que era la capilla de Góngora, los hemos derribado nosotros hace como 30 años, dejando aquí una cúpula barroca colgada. Aquí no lo estos cerramientos que él no proponía derribar, los hemos derribado nosotros también, de manera que han aparecido además aquí unas pinturas originales, eso de Alhacan, extraordinarias, porque aquí lo que él se encontró, aquí terminaba la extensión de Alhacan, y esto es Almanzor. Entonces, como Almanzor no hace esta arquería que había dejado Alhacan, ni hace tampoco la quibla aquí, sino que hace solamente el muro de cerramiento, la mezquita por aquí tenía una profundidad mayor. Y entonces aquí es donde los cristianos, en cuanto ocupan la catedral, los cristianos lo primero que hacen es colocar la capilla mayor aquí. Pero esta zona la ocupan inmediatamente. Alfonso X, que en realidad es otro de los grandes arquitectos de la catedral, porque es el que dice que no se puede tocar nada, que este es un monumento extraordinario, y dice, si hubiera que tocar algo porque se ha estropeado, ha de llamarse a los descendientes de aquellos que construyeron el monumento. Se está refiriendo a los moriscos que todavía en esa época vivían en Córdoba. Pero también Alfonso X, que dice que no hay que tocar nada, aquí, en esta esquina, hace una capilla muy importante, que ahora es la capilla del Sagrario y que ha pasado por ser la biblioteca de la catedral, y aquí hace la capilla de San Clemente, porque Alfonso X había nacido el día de San Clemente y le hace un homenaje a su santo. Y eso lo hace porque se prolonga esta línea, de manera que esto se consolida como una zona muy construida, que ha costado mucho ir derribando todos estos muros y conseguir estas transparencias que son la característica principal casi del edificio, ¿no? También hace algunas propuestas de derribar unas paredes aquí con estas capillas. Claro, derribar esta capilla no es solamente derribar la capilla, el cerramiento de la capilla, sino desmontar todas las capillas. Él quería, que ese es otro de los grandes deseos que tiene Velázquez y que sale paulatinamente y nos lo proponen a nosotros como arquitectos continuamente. ¿Por qué no derribamos todas estas capillas y se recupera la transparencia entre el patio y el interior? Bueno, pues es una cosa dificilísima de hacer. Velázquez lo intenta y no lo puede conseguir porque, claro, aquí hay capillas que son enterramientos, todas, unas sí y otras no, pero muchas de ellas tienen objetos valiosos, tienen retablos importantes, unos cuadros. Aquí hay un cuadro en esta capilla, me parece que es la capilla de la Virgen de la Antigua. Hay un óleo del 17 que es como un falso, una falsa pintura bizantina, que es interesantísima, y claro, eso se puede llevar a un museo, pero es muy difícil. Bueno, la cuestión es que Velázquez, como decía Ramírez de Arellano críticamente, se mete en todos lados y lo toca todo.
de una manera... Esta es la construcción que él derriba, que como ven tiene aquí arriba unas ventanas, aquí estaban los retretes de los canónigos y aquí abajo, que es lo que se ha conservado, aunque nosotros estas ventanas las hemos reducido muchísimo de tamaño cuando intervinimos aquí, y aquí estaba el personal de la catedral. Todo esto lo derribó Velázquez, esta es la capilla de San Miguel, pero aquí no... Y esta es la situación en la que Velázquez se encuentra los muros de algunas puertas. Habían quedado muy altas con respecto a la calle porque habían desaparecido las escaleras, muchos rellenos de ladrillo, en fin, una cosa bastante desastrosa. Y esta es la propuesta que él hace de restauración de esta fachada, a la que me he referido antes, que es un proyecto de principios del 20 ya. Y entonces aquí ven ustedes la forma de trabajo que él tenía. Es decir, en tinta negra lo que existía y en tinta vermellón lo que él se propone reconstruir, imitando siempre lo que ya existía. Pero claro, aquí hay una cosa fascinante y es que todo este cuerpo de remate no existía. No existió nunca. Pensamos ahora, porque no hay ni el más mínimo resto en ninguna de las portadas de elementos. Todos estos elementos, para hacerlos, una vez construida la fábrica, hay que rebajarla un poco para empotrar los ladrillos, para que queden ahí bien recibidos y recogidos. Y aquí no hay ninguna, en todas las fotografías, dibujos de época que tenemos, no hay nada de esto. Y él hace esto porque el modelo que sigue para restaurar estas puertas que estaban destrozadas, como hemos visto en la anterior, es básicamente la que se llama la puerta del chocolate, que es la que queda, la puerta más meridional de la fachada de Al-Hakan, es su modelo. Y esa puerta, igual que las otras que había hecho Al-Hakan en la fachada oriental, tenían este elemento de remate, esta arquería de remate, y él la coloca. Entonces ya desde el principio está haciendo estas cosas. Él dice que no se va a inventar nada, pero se inventa estas cuestiones. Y además se lo inventa con razón, porque, quiero decir, con un motivo, porque si nosotros quitamos esto, la fachada queda muy descompuesta. Esto queda más alto por los lados que por el centro y le falta este remate que él sabía que Al-Hakan lo había hecho y que Almanzor no lo hizo porque era un chapucero. O sea, porque iba muy deprisa, quería terminar y hace todo. Almanzor fue un chapuzas, verdaderamente. Parece que Almanzor tiene una cosa buenísima y es que hace una cosa gigantesca y tiene ese valor que es un valor secundario en la arquitectura, pero es un valor que es el tamaño. El tamaño del edificio, que es muy importante, eso se lo da Almanzor, porque hace una... Bueno, de manera que Velázquez, y aquí Velázquez, y voy a meterme en una cosa que también se ha dicho, Velázquez elegía muy bien a sus colaboradores, y aquí trabaja Mateo Inurria, que era un escultor extraordinario. Y bueno, esto es un dibujo que también lo hemos visto aquí, de Antonio Flórez, que es el discípulo de Velázquez Bosco y que le va a suceder, y que era también un arquitecto extraordinario. Y si Velázquez era un dibujante de primera, ya Antonio Flórez es una cosa extraordinaria. Yo creo que Antonio Flórez es el mejor acuarelista de la historia de la acuarela española. Es el mejor, vamos. Y estas acuarelas son extraordinarias, pero yo la traigo aquí, luego vamos a ver otros dibujos, porque esta no se sabe de cuándo es. Esta es propiedad de los nietos ahora de Flórez. Es una acuarela muy grande, ¿no? Y es una cosa extraordinaria. En realidad ya la acuarela es un monumento, pero explica muy bien la diferencia que había entre Velázquez y Flórez mirando al edificio. Yo creo que Flórez, y esto también lo hablamos el otro día, Flórez tiene ya una posición, decir romántica es muy poco, una posición muy rusquiniana, para decirlo ya de una vez. Y entonces aquí es lo que el otro día yo contaba, que claro, aunque el que hace las grandes intervenciones en Medina Zara es Velázquez Bosco, porque Velázquez Bosco se da cuenta que tiene que ir a hacer trabajos de arqueología en Medina Zara, el que la descubre en realidad es Pascual de Gayangos, que la descubre en los libros, porque cuando él estaba en Inglaterra, en la Biblioteca Británica, traduciendo a Al-Makari, me parece que es, lee una descripción. Y entonces Gayangos, que era muy listo, dice, bueno, esto que se llama aquí
Córdoba la Vieja, y que se ha dicho desde Ambrosio de Morales, no, Felipe II, estamos hablando de Ambrosio de Morales, decía que era Córdoba la Vieja, que era una ciudad romana, y Gallangos dicen, no es romana, esta es Medina Zara. Hay un momento precioso de otro personaje importantísimo, que es Pedro Madrazo, que no es tan famoso como sus hermanos, porque era historiador más que pintor o que arquitecto, pero Pedro Madrazo intenta intervenir en Medina Zara y no lo puede conseguir porque el propietario de las tierras se lo impide. Y Pedro Madrazo tiene una frase preciosa que dice: yo no he conseguido trabajar aquí, pero vendrá alguien que lo hará. Y es precioso porque ese alguien es Velázquez, ¿no? Es decir, Madrazo ya está intuyendo que va a venir alguien, porque eso no se puede dejar así. Y tiene la suerte, tenemos todos la suerte de que es. Entonces, Flórez, que es discípulo de la Institución Libre de Enseñanza, en la institución, bueno, Gallangos ya había estado en Inglaterra muchos años, pero el yerno de Gallangos, que es Facundo Riaño, que también es otro personaje importantísimo, está muchos años en Inglaterra y se aficiona, es un gran lector de Ruskin. Y trae a España muchas cuestiones ruskinianas. Por ejemplo, en San Juan de los Reyes, en Toledo, monta una escuela de artes aplicadas importantísima que sigue el modelo de las escuelas ruskinianas y de Morris y de toda esta gente. Y era muy amigo también de Cosío, que es el patrono, digamos, de Flórez. Entonces ahí Flórez conoce sin duda a Ruskin, los libros de Ruskin. Además, cuando Flórez consigue la academia, la beca de Roma, y se va a Roma, luego hace un viaje y tiene dos estancias muy importantes. Una en Florencia, en Venecia, donde está bastante tiempo y hacen unas acuarelas extraordinarias. Tiene una acuarela de los caballos, eso que los venecianos se trajeron de Bizancio, una acuarela extraordinaria. Tiene unas acuarelas de Cadoro y de Venecia, una cosa verdaderamente fantástico. Y ahí él conoce a Boito, porque en ese momento Boito es eso. Y luego se va a Viena, y en Viena coincide justo cuando los arquitectos no hablaban de otra cosa que de Alois Riegel. Entonces él ya se viene aquí con todo esto, todos estos conocimientos en el bolsillo. Yo estoy convencido que las conversaciones que tenían, porque se veían todo el rato, Velázquez, Gómez Moreno, todos bajo la égida importantísima de Francisco Giner de los Ríos, que creo que lo tengo por aquí también escrito, porque eso sí me gustaría leerlo. Una cosa... Esto lo escribe Torres Balbás, que luego llegaremos a él. Dice: en Granada, don Manuel Gómez Moreno, en el último cuarto de siglo pasado, censoraba inútilmente la continuación de las restauraciones con la que desde largo tiempo atrás se trataba de embellecer la Alhambra. Hay que pensar que ya, cuando escribe esto, Torres Balbás, Velázquez ya está haciendo el plan de la Alhambra. Dice: pero el núcleo más significativo de gentes que sostenían a finales de siglo el criterio conservador fue el formado alrededor del gran pedagogo español, don Francisco Giner de los Ríos, movido por un refinado sentido artístico, al mismo tiempo que por un principio ético que le llevaba a abominar de las falsificaciones de las obras antiguas, como de toda superchería. Ni don Francisco Giner, ni su íntimo amigo don Facundo Riaño, granadino muy impregnado de la cultura inglesa, dejaron escrito alguno acerca de la conservación monumental, pero en su labor docente y social, singularmente en la enorme del primero, cuya influencia sobre la España contemporánea es bien notoria, y en sus numerosos viajes y excursiones con discípulos y amigos, criticaron en nombre del interés artístico y arqueológico. Es decir,
no era arquitecto, claro, Ginés de los Ríos, pero era, como dice aquí, un espíritu fino que fue el que impulsa todo este movimiento. Y era amigo también, claro, de Gómez Moreno, como aquí se le cita, ¿no? Entonces Flórez, claro, uno piensa al ver esta acuarela que Flórez lo que quería era dejar la fachada como estaba, así, porque es que le parece tan bonita esta visión rusquiniana, ¿no?, del valor de la ruina, de la emoción de la ruina. Pero Velázquez no quiere eso. Este es otro dibujo también, otra acuarela estupenda de Flórez, pero Velázquez no quiere esto. Velázquez quiere esto. Esto es muy conocido, este dibujo, que es lo que él le da a Mateo Inurria para que haga esto. Claro, son así todos estos trocitos, ¿no? Este trocito es así, tiene 2 centímetros por 2 centímetros. Y hacen esto. Y esto no sé si esto lo hace Mateo Inurria, es el elemento con el que va a rellenar el interior de la parte superior de las puertas que él hace, ¿no? Aquí abajo, esto es una cosa que está guardada ahí en la catedral, aquí abajo hay una de las vigas que él encontró. Y entonces montan estos elementos, igual que hacen, esto está también guardado ahí en la catedral, estos capiteles que los labra Mateo Inurria. Aquí ven los dibujos que él hace, son preciosos. Y esta es la técnica que siguen Velázquez y Mateo Inurria para la restauración, que hacen primero unos calcos de los elementos que se conservaban bien, esto es Aljacan II, luego hacían unos cartones, están guardados estos en la catedral, unos cartones, aquí no se ve, pero está la fecha, tal y cual. Aquí le ayuda un señor que, no me acuerdo ahora cómo se llama, que era el aparejador de las obras, que es también otro personaje muy importante. No. Muy importante. Bueno, no me quiero detener. Y hacen estos cartones que luego los aplican y les sirve de plantilla para dibujar, ¿no?, las piezas que luego van a reproducir. Y esta es una fachada recién restaurada por una restauradora que se llama Anabel Barrena y por nosotros las partes arquitectónicas. Aquí ha habido, pues hay almenas nuevas. Esto es muy emocionante porque, ya digo, esto es completamente nuevo, inventado por Velázquez. Y esta fábrica de soga y tizón es la que él, en un texto que he leído antes, dice que tiene que derribar todo lo antiguo para recuperar la fábrica de soga y tizón. Es decir, Velázquez intervino, hizo metros cuadrados de fachada, prácticamente toda la fachada oriental, las partes altas de la fachada oriental son de Velázquez. Hace esta puerta, que ahora yo creo que ha quedado bien, lo único que se ha hecho ha sido limpiarla, porque estaba muy sucia, que estas cosas se ensucian muchísimo, ahora sobre todo con el humo de los coches y todas estas cosas. Y esto es también de Velázquez, que me interesa traerlo aquí porque Velázquez tiene esa postura viollet-leduciana de que hay que recuperar el original, pero también de que es lícita la utilización de técnicas contemporáneas que puedan mejorar la conservación. Entonces Velázquez tiene una preocupación que es de época, que es el incendio, de época de aquella y de esta. Es el incendio. Entonces aquí, pero él se equivoca, porque entonces él quita todas las cubiertas barrocas de madera y las sustituye por estas estructuras metálicas que son preciosas, ¿no? No sé si lo van a poder ver, pero estos tirantes que se encuentran aquí en estas piezas de unión o los encuentros aquí, son unas estructuras mixtas de hierro y de madera, ¿no? Las correas, es decir, los pares principales son de hierro, las correas también, y luego estos parecillos son de madera y hay una tablazón también de madera. Y el suelo, es como lo hace Velázquez, este es el trasdos del artesonado que hay por debajo. Estas escaleritas también son de él, porque lo hace todo, pero claro, comete una equivocación, claro, dos equivocaciones. Una, que todo esto nosotros lo hemos quitado, pero esto estaba forrado con unos tableros de rasilla que estaban por aquí colgados. Estos tableros tenían también, estos tableros de madera tenían unos tableros de rasilla. Y eso fue mortal, porque
por debajo de esos tableros de rasillas bien protegidas de la luz, las termitas han cabalgado y han devorado madera, de manera que y a nosotros nos ha costado hacer unos trabajos abajo muy grandes. Entonces, nosotros aquí quitamos esto que había hecho Velázquez, estas protecciones de ladrillo y escayola, para dejar la madera, que así se ve, se puede tratar y además se ve si está atacada. Y con lo de abajo igual, ¿no? Y aquí voy a ir... ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, pues vamos a por esos 20 minutos. Aquí está la obra en la que yo me quería centrar hoy, que es la restauración de la zona de, bueno, se suele llamar la Maxura, pero son las 3 cúpulas que están delante del Mihrab, las 3 naves que vienen a continuación, Villaviciosa, esta es la capilla real, y esta es la nave gótica, la que llamamos nave gótica o nave de los Reyes Católicos. Este plano es muy importante porque aquí es donde Velázquez Bosco muestra esa condición, que también habéis señalado varias veces, su eclecticismo. Es decir, él ya no se centra en la recuperación del original, sino que él entiende que esta bóveda gótica es extraordinaria, además es una rareza, pues una bóveda de madera que en España no hay, por eso también la llaman la bóveda inglesa, es una bóveda de casetones que por lo visto estaban entelados, una cosa así, y él se propone restaurarla, con gran indignación de Ramírez de Arellano, que le dice que por qué se entretiene con estas cosas que no son, que se tiene que centrar en la recuperación de la mezquita. Entonces él aquí hace varias cosas. Interviene en esta cúpula, recupera esta fachada, porque claro, aquí se había producido otra cosa emocionantísima en esta zona, que es que en 1815 un obispo fantástico, que era Trevilla, que era un liberal, realmente está en las Cortes de Cádiz, pero antes tiene una historia en Córdoba bastante... En Córdoba le detestaban bastante porque era muy amigo de José Bonaparte, era un afrancesado. Y ayudó a José Bonaparte y le dio dinero, hizo recaudaciones en Córdoba. O sea que es un personaje extraño. Pero aquí derriba la bóveda, una bóveda barroca que había de yeso, la derriba, de yeso, de cañizo y eso, la derriba para que se vean las cúpulas. Hace esa restauración que es perfecta y que ahora resistiría toda la crítica contemporánea a la restauración y estaría de acuerdo con los criterios más contemporáneos. Y lo hace en 1815. Viollet-le-Duc nace en 1814, es decir, el padre de la restauración tenía 1 año cuando el obispo Trevilla hacía esto con el organero de la catedral, que es el que hace la restauración. Bueno, de manera que esto ya estaba hecho, pero aquí Velázquez hace la fachada de mosaicos y es apasionante, porque era tan minucioso que tiene... Yo hice fotocopias y lo tengo en casa y es emocionante cómo él, cuando dice que hay que restaurar eso con mosaicos, porque el obispo Trevilla lo que hace es... Furriel, que es el organero que restaura, hace una cosa que es muy bonita, y es que como no tiene teselas de piedra, de colores, pues lo que hace es que coge vidrios de las mismas dimensiones, los pinta por detrás de los colores que quiere y eso es lo que pone, que es fantástica la idea, ¿no? Pero Velázquez no hace eso. Velázquez dice que hay que hacerlo con gente que sabe, que ya hay, no en España, pero fuera de España hay. Entonces, el presupuesto para la restauración de ese muro de la quibla, que tiene que hacerlo con mosaicos, él dice, bueno, vamos a ver, la manera mejor es mandar a 3 operarios que vayan a Venecia y aprendan allí cómo se hace el mosaico. Y entonces dice, 3 operarios en vagón de tercera hasta Venecia y una estancia en una pensión de tantos días, esto costaría tanto.
dividido por los metros cuadrados que hay que restaurar, sale a tanto el metro cuadrado. Y así compone el presupuesto. Bueno, luego al final no lo hace con este procedimiento, no manda gente de Venecia porque vienen unos parisinos que hacían también mosaicos en París. Hacían mosaicos en París porque se había puesto de moda con la huida de los rusos blancos que salían, esto era justo después del 17, entonces se hacen muchas iglesias ortodoxas en París y entonces hacen mosaicos, que es otra de estas circunstancias casuales, ¿no? Entonces se trae a esa gente de París para que hagan los mosaicos aquí y lo hacen también divinamente. Entonces, luego aquí derriba unas bóvedas de cañizo extraordinarias que ahora no nos atreveríamos a derribar. Tú también me parece que lo mencionaste el otro día, Miguel Ángel. Yo, desde luego, en la Dirección General de Arquitectura estuvo hasta el año 75 derribando bóvedas de estas, que era un disparate. La Dirección General de Arquitectura hizo una basura que parece que estás no en la mezquita catedral, sino en el mesón del Riojano, porque son unos techos de madera impresentables, ¿no? Y unas estructuras de hierro que no las enseño nunca porque ya es de vergüenza, y a mí me da vergüenza que eso esté en Córdoba, pero no lo puedo tirar. Y aquí hace unos artesonados, y los hace porque ha encontrado esas piezas como la que antes os enseñaba en una fotografía, donde hay en algunos sitios restos en las esquinas de la policromía, y hace unos techos muy razonables. Aquí hace, como os decía antes, esta bóveda, y aquí es donde hace su gran intervención, en Villaviciosa. Estos son dibujos de Flórez, porque Flórez también le hace a Velázquez. Yo creo que Flórez un día le fue a Velázquez con las acuarelas y Velázquez dijo, pero ¿a dónde voy yo con esto? Esto no me sirve para nada. Yo lo que necesito son unos dibujos minuciosos que me sirvan para... Y estos dibujos que son a grafito y que no son tan grandes, son como así, son de un minucioso que lo que te admira no es solamente lo bien que dibujaba, sino la vista del lince que tenía para hacer estos dibujos. Una cosa extraordinaria. Estos son de Flórez y son, bueno, un esfuerzo y son clavados. O sea, nosotros los hemos vuelto a dibujar y luego los han dibujado más gente ya con técnicas de medición fotogramétrica y todo esto, y están clavados. Hace esta, que es este elemento de Villaviciosa, y esta es la fachada, llamo fachadas, ¿no? Las 4 fachadas desde dentro. Esta es la fachada meridional, es decir, al sur. Aquí ya se ve una cosa que es muy interesante, no puedo dejar de decirlo, es que, claro, él hace esta solución, que parece que este es un arco, casi, bueno, al fondo está el tribelón, pero aquí están estos arcos y luego hay esto de aquí arriba. Yo me he dado cuenta estructuralmente que esto, que parece una arquería, en realidad es un muro, pero es un muro y que está trabajando como muro, es decir, no trabaja como arcos, trabaja como muro. Estos agujeritos son tan pequeños que en realidad todo esto prácticamente desde aquí, porque además en las enjutas le mete como unas especies de modillones aquí raros, de manera que los agujeritos son pequeñísimos y esto es como un muro, que es lo que hace que, lo que da rigidez a la capilla de Villaviciosa en su fachada sur, que estaba suelta, porque aquí tenía estos 4 fajos de 4 columnas, es un fascio de 4 columnas, y aquí había otro que está desfigurado por la pilastra gótica, pero esto estaba suelto y no tenía naves a los lados armadas como están en la quibla, en las cúpulas de la Maxura. Entonces, este dibujo, y esto ya es de Velázquez, y es la tinta, en realidad es un calco del dibujo de Flórez. Y aquí ya dibuja esto como lo va a hacer él. Dibuja también, estos son tableros que él se encuentra y que los estudia, los dibuja y propone esto. Esto es lo que le queda de un tablero que lo tiene a medias, entonces replica toda esta parte. Estos son los casetones, que también es muy minucioso con ellos. Esta es la puerta que digo que ha restaurado. Claro, él dibuja como se dibujaba en esta época, es decir, él dibuja solamente una dovela, porque todas las demás van a ser iguales, y dibuja este lado, porque este lo va a hacer igual, y aquí dibuja un pedacito, que es lo que él se encuentra, porque sabe que todo esto lo va a hacer igual, y por ahí lo mismo. Ahora nosotros vamos a intervenir aquí, que va a ser una cosa también emocionantísima, y hemos visto que esta celosía, que ahora es opaca y está cerrada, en realidad, detrás de esta celosía, sale como un hueco
que atraviesa todo el grosor del muro y cuyo suelo está inclinado, y está inclinado buscando al otro lado de la habitación que está encima del Sabbath una ventana que da a la calle. De manera que si yo me pongo aquí en el suelo y miro a través de esto, podía ver la calle. Y veía el sol, y el sol entraba aquí, en las dos habitaciones que están a ambos lados. Esto lo han visto los arqueólogos ahora y en el proyecto que hemos hecho y que vamos a empezar en enero, vamos a abrir esto. A mí me emociona pensar que va a entrar la luz hasta aquí. Y me emociona muchísimo más saber que vamos a ventilar, porque esto ya es otra cosa, una cosa que hemos descubierto cuando hemos estudiado estas cúpulas. Hemos tenido una sonda durante todo un año y se ha comprobado que el origen de los daños mayores que hay en las cúpulas, que son causa de las humedades son antrópicas. Es decir, los meses en que las mediciones de humedades eran más altas eran los meses en los que había un mayor número de visitantes. Es de la respiración. Con lo cual, estas ventilaciones aquí van a ser fundamentales. Hacía estos dibujos, esto es una celosía, dibujada por Mateo Inurria, siguiendo, está labrada, claro, en mármol. Bueno, y ahora entramos en esta fachada, que es la clave del asunto. Fíjense, esto es cómo queda, una fotografía de cómo queda la fachada cuando el obispo fraile quita el retablo que estaba aquí, se le desploma la bóveda, aparece esto, y esto es lo que ve Velázquez Bosco cuando llega allí. Quiero que se fijen en este elemento, aquí, en este elemento, que es una réplica de este otro que estaba aquí conservado, y que vean qué es lo que quedaba y cómo estaba todo esto perdido. Y este es el dibujo que hace Gómez Moreno de la fachada meridional, la que hemos visto antes. Es una cosa muy impresionante, que yo les decía que era un muro. Vean cómo es un muro, o sea, vean cómo aquí las piedras no están, los sillares no están puestos horizontales, están puestos como si esto fuera un gigantesco arco de descarga que va de lado a lado, es decir, llevando las cargas, las cargas que vienen por aquí, que son los arcos de arriba, que los llevan a los lados, porque estas dovelas se prolongaban por aquí dentro, de manera que esto es una cuestión como decorativa, y esto era un muro. Y esta es la restauración de Velázquez, es decir, Velázquez le aplica toda esta decoración bastante inventada. Esto lo saca porque en las puertas hay estos elementos, estas piñas que están en las enjutas son muy parecidas, y él las remata igual. Y queda así, claro, queda estupendo. O sea, dices, qué bien que se lo inventase, ¿no? O sea, qué maravilla que se lo inventase. Es igual que las solerías de mármol. Las solerías de mármol son un invento, no eran de mármol, eran de tierra, porque los musulmanes tienen que rezar sobre la tierra para tocar con la palma de sus manos en la tierra y recordar que son tierra. Y no se puede hacer una solería de mármol, y Velázquez la hace de mármol y claro, le queda fenomenal. Esto es Velázquez. Y esta es la otra fachada, la fachada oriental, que ven que está aquí dibujada de gris porque cuando hacen la capilla real trasdosan esta fachada con un murete que tampoco se puede quitar porque está azulejado con unos azulejos estupendos, entonces no se puede tocar. Pero aquí ven ustedes también cómo los arcos se abanican ya sobre estos elementos. Es decir, estas dovelas vienen aquí actuando de salmeres. Estos, unos salmeres muy regulares, digamos que este sería el salmer puro. Vean a ustedes que el arco en realidad constructivamente es un arco rebajado, es decir, no vienen las dovelas hasta aquí, ¿no? Aquí hay dos juntas horizontales y entonces es un arco rebajado. Este es el salmer de aquí y ya todo el dibujado. Y aquí, en cambio, en estas piezas, como son secundarias, las juntas son horizontales. Esto no está trabajando como un arco, es un elemento decorativo potente, pero lo que está trabajando aquí, así como en el otro lado era un arco único, aquí son tres arcos. Y aquí Gómez Moreno dibuja esto que les he enseñado yo antes y dibuja también esto que es lo que quedaba y esta mampostería
que yo tardé en darme cuenta que que si esto es una sillería buenísima, esto es una mampostería. Yo he llegado a esta conclusión el año pasado, después de llevar 40 y pico años allí, ¿eh? Y esto es lo que dibuja Velázquez para la restauración de esta fachada. Como ven, lo que se veía en la fotografía, lo que quedaba, y todo lo demás se lo inventa. Y se inventa también estas especies de modillones aquí en las enjutas, porque están en la fachada del otro lado, pero no porque él tuviera muestras de esto. Pero lo que hace es esto, que es fundamental. Yo lo que quiero que se fijen es que ha suprimido esta cornisa que había aquí, ¿no? Vamos hacia atrás. Él, cuando hace el proyecto, le mete esta cornisa porque la tiene aquí la ven en secciones. Bueno, no sé si esto es la sección, pero aquí estaba esta cornisa. Y él la pone también como ordenando. Y sin embargo, cuando construye, suprime ese elemento, con lo cual queda todo muy airoso, porque esto no está unido y aquí quedan los apoyos libres y también estos aquí con esta cosa de equilibrio un poco, ¿no?, que atemoriza un poco. Y esta es su restauración. Aquí hace también, pero no vamos a entrar. Entonces desde hace mucho tiempo yo pensaba que Velázquez había tenido aquí una debilidad estética y que había decidido quitar esta cornisa corrida, ¿no?, que había decidido quitar esta cornisa porque yo creo que no cabe duda, y además no solamente quita la cornisa, quita también estos elementos que él había pensado poner, y al quitarlo queda todo este elemento muchísimo más airoso. Y yo pensé que había sido una debilidad de Velázquez, pero luego, cuando veo esta mampostería aquí, pienso, ¿no sería que esta mampostería no es original y que Velázquez Bosco, cuando la desmonta, se da cuenta que no está trabada con la fábrica de las columnas y dice, pues esto no era? Y entonces es cuando decide quitarlo. Yo me he entretenido en esto porque para mí ha sido un momento muy emocionante de ver cómo trabajaba Velázquez, ¿no? Bueno, ya se me ha acabado el tiempo. Bueno, lo que es muy emocionante de Velázquez es que llega un momento en que dice, lo escribe, ¿no? Yo tengo que visitar la arquitectura omeya porque esto viene de allí. Yo tengo que ir al norte de África para ver qué relación hay con Kairouan. Y entonces se va, hace un primer viaje donde descubre, yo estaba aquí, esto es Imtulún, yo estaba aquí y no me di cuenta, lo cual me da una rabia horrorosa, y comprendo que Velázquez me gana 3-0, porque Velázquez aquí descubre que estos arcos son cordobeses. Y dice, esto solamente lo puede haber hecho un arquitecto que viene de la Córdoba de Abderramán II, porque es cuando se está haciendo esto. Porque ya con Muhammad ya no se hace así, ya se ha cerrado el arco y ya estamos en el arco califal. Entonces esto es muy importante, que es un descubrimiento, hace este dibujo. Esto es muy importante porque Velázquez, muy emocionado, dice, es que se viajaba mucho. La gente viajaba, las ideas, pero viajaban arquitectos que iban con ideas, que viajaban hacia acá, claro, que venían de Bagdad, pero también desde aquí. También hubo una influencia en Oriente de esta arquitectura. Realmente, este arco de herradura, que muchas veces, incluso la historiografía española le ha llamado el arco árabe, de árabe nada. Como ahora sabemos perfectamente, porque eso lo dice Gómez Moreno, cuando tiene Gómez Moreno ese librito maravilloso que tiene... Sí, eso, excursión al arco de herradura, que es muy bonito, porque decir excursión al arco de herradura es como considerar al arco de herradura un territorio, que de hecho es un territorio. Y entonces ahí dice, no, es que el arco de herradura estaba aquí desde Santa Comba de Bande, o sea, desde los romanos. Y en la mezquita de Damasco hay algún arquito de herradura en decoraciones de mosaicos, pero estructural no hay ni uno. En la arquitectura omeya no hay arcos solamente hay un edificio, que ahora no me acuerdo cómo se llama, bizantino con arcos de herradura. Los bizantinos descubren el arco de herradura, pero como elemento decorativo. Construyen poquísimo con arco de herradura y no se sabe por qué el arco de herradura
tiene un éxito en África del Norte y sobre todo en Hispania, lo que va luego a ser Al-Ándalus, extraordinario. Cuando se dice arquitectura visigoda, no es arquitectura visigoda, los visigodos eran guerreros y políticos y militares. Lo que llamamos arquitectura visigoda es la arquitectura que hacían los hispanorromanos, como San Isidoro de Sevilla y todos sus vecinos, que eran hispanorromanos, es decir, que eran romanos. El arco de herradura es un arco hispanorromano, es decir, es un arco romano del imperio, del final del imperio de Bizancio, y que aquí tiene un éxito tremendo, no sé por qué les gusta a todos muchísimo. El arco de herradura, todas las sinagogas tenían arcos de herradura, todas las iglesias cristianas tenían arcos de herradura. El arco de herradura está, eso, con los romanos ya. Bueno, todo esto es lo que descubre Velázquez Bosco y lo escribe en ese librito que se llama Medinilla, ¿no? Bueno, me dejo muchas cosas en el tintero, pero tengo que terminar. O sea que muchas gracias y ya está. No sé si... Bueno, así me invitas otro día y seguimos. Oye, fantástica esta también excursión por la mezquita de Córdoba y por el pensamiento de Velázquez Bosco. Yo, por no tomar la palabra yo, os la pasaría al auditorio, que seguro que hay alguien que quiera... Valentín Berriochoa me dice que no, eso quiere decir que sí. Así que... Bueno, manifestar el interés de la exposición que has hecho. Es la intervención con el conocimiento, que es el capítulo en el que tú te estás moviendo. Tú estás haciendo intervenciones en la catedral, pero has hecho un enorme esfuerzo de comprenderla y entenderla antes, ¿no? Y esa es yo creo que ha sido el argumento de tu conferencia, por el que yo te doy mi más sincera enhorabuena. Gracias, Valentín. Al hilo de lo que dice Valentín, claro, es una cosa muy importante. Además, tenemos la suerte en la Escuela de Arquitectura de tener arquitectos como tú, como el propio Valentín, que habéis tenido toda una vida dedicada a un gran monumento. Esto, claro, como Velázquez Bosco, ¿no? Entonces tú es que, Gabriel, claro, llevas toda tu vida, lo decía antes en la presentación, toda tu vida profesional dedicado a investigar, a seguir encontrando cosas y dialogando con este edificio tan complejo, ¿no? Lo has explicado muy bien, tan lleno de juxtaposiciones, de lecturas, de superposiciones, en fin. Y Valentín igual, ¿no? En Salamanca, en fin, obras en tantas otras, pero en obras importantes, ¿no? Entonces, aunque no es el objeto de la conferencia, por la que te doy las gracias porque ha sido estupenda, pero sí te preguntaría si crees que este procedimiento es el adecuado para intervenir en el patrimonio, es decir, pensar en el arquitecto que conoce, el arquitecto que ha tenido ese contacto continuo con el edificio y cómo esta postura muchas veces pues con concursos, con cosas más, entran unas acciones y unas formas que no conocen tanto el edificio y que hay que hacer proyectos muy rápidamente sin entender. ¿Tú crees que esto, cuál de las dos acciones o cuál de las dos posturas crees que se da ahora más? Y entiendo que crees que la buena es la que tú practicas, claro, de tener la fortuna de tener una larga experiencia con el edificio. Pero eso yo creo que no siempre se da. ¿Qué opinión te suscita esto? Sí, hombre, yo creo que lo bueno es que un edificio encuentre un buen arquitecto. Si ese arquitecto trabaja de una manera o trabaja de otra, es menos importante. Lo importante es que sea bueno. Es decir, y ser bueno, ¿qué quiere decir? Pues estudiarse muchísimo la cuestión, estudiar, ¿no? Estudiar los antecedentes en un edificio como este, pues dónde está la arquitectura, qué dice la historia del edificio. Pero hay que tener
yo creo, una capacidad, yo no digo que sea mi caso, pero digo que hay que tener una capacidad para entender los edificios. Y hay restauraciones, podríamos citar, ahora no me voy a poner a buscar, pero podemos encontrar restauraciones hechas por arquitectos que jamás en su vida han hecho una restauración antes y lo hacen fenomenal. Y al revés, encontrar a gente que llevan toda su vida dedicada a la restauración y hacen una cosa mal hecha. Igual que hay arquitectos que hacen una cosa muy bien y luego en la siguiente obra lo hacen muy mal. O sea, es muy difícil, ¿no? Eso por un lado. Pero no sé si con esto te contesto parcialmente. Yo lo que creo es que lo que hay que darse cuenta cuando uno trabaja con un edificio como este es que vienes detrás de muchísima gente y detrás de muchísimas posiciones ideológicas que se han ido contradiciendo a lo largo de la historia. Es decir, yo admiro profundamente la obra de Velázquez, pero ahora mismo no querríamos de ninguna manera que se derribaran las bóvedas de Cañizo, que son extraordinarias, y es una catedral barroca la que había. Entonces dices, ¿hace bien Velázquez? Bueno, pues Velázquez hizo lo que podía hacer en ese momento, lo que la cultura del momento le permitía hacer. No solamente la cultura en el sentido de que la opinión pública, sino la cultura que él tenía, cómo podía ver él el edificio, ¿no? Y eso va cambiando a lo largo del tiempo de una manera dramática. Yo creo que también estamos muy metidos en la analogía médica en el tema de la arquitectura, ¿no? Ahora una cosa que a mí me da un poco de vergüenza es cuando dicen la patología de este edificio, es porque el culpable de esto, el culpable, pero muy inteligente, es como todo el mundo sabe, es Camilo Boito, ¿no? Cuando Ruskin había dicho que los edificios se morían y que había que dejarles morir, eso que dice Ruskin tan emocionante pero tan pasado de romanticismo, cuando dice uno de estos grandes edificios no se pueden recuperar igual que no se puede devolver la vida a un muerto, ¿no? Y entonces viene Boito y dice, un momento, que es que no están muertos, es que están heridos y hay que arreglarles, hay que curarles, hay que restaurarles, no están muertos. De ahí viene lo de la enfermedad. Entonces, siguiendo con esa analogía, podríamos decir que no hay enfermedades sino enfermos. O sea, yo no propondría, cuando escribimos principios de la restauración, yo creo que hay que tener unos principios que digamos que es como un pacto social general, pero luego cada edificio exige una interpretación, y no solamente cada edificio, sino cada parte de un edificio. Y hay que contradecirse. El ejemplo que he puesto de Velázquez, es decir, Velázquez hace una solería entera de mármol, de grandes losas de mármol. Eso es una falacia histórica. Pero está muy bien. Está muy bien porque el edificio atraviesa las edades y va cambiando. Este edificio ha sido muchísimas cosas muy distintas a lo largo del tiempo. Una cosa que a mí me obsesiona de este edificio es precisamente esa. O sea, la mezquita de Abderramán I y la mezquita de Al-Hakan tienen poquísimo que ver. Estaba a punto de decir no tienen nada que ver. Tienen que ver, pero muy poco que ver. Me explico. Abderramán I, que se está muriendo, tiene que levantar a toda prisa una catedral porque no se quiere morir sin haber hecho algo por Alá. Y deprisa y corriendo recoge columnas tiradas y capiteles que hay por toda la ciudad y coge a un arquitecto que debía de ser el arquitecto famoso del momento, y le dice, tú me tienes que hacer una cosa que es una mezquita, que quiere decir que no es una basílica de 3 o de 5 naves, sino esto tiene que tener 11 naves porque tiene que ser muy ancho. Y yo lo que quiero es que me lo construyas muy deprisa. Y entonces este tipo coge todas esas piedras sueltas, las pone unas encima de otras con una cosa maravillosa y hace, para a ver si me explico no mal con esto, hace como una tienda de campaña, solamente que en lugar de con palos y cuerdas, lo hace con columnas de mármol y arcos. Pero es como una tienda de campaña, era una habitación de suelo de tierra. No sabemos cómo eran los techos, pero no eran los techos de Al-Hakan. Una cosa como improvisada. Al-Hakan II es como un emperador, es un tío que tiene una conciencia de sí mismo, es califa, es el jefe de los creyentes. Y además es un jefe de los creyentes que tiene que acabar con los otros califas, tiene que acabar con los fatimíes, que tienen el papo a su juicio de llamarse también califas, cuando el califa es él. Y entonces hace un lugar de recepción, hace una gigantesca sala de recepción donde recibía a los embajadores y donde las reuniones de gobierno más importantes las hace sentado él
en la entrada del mihrab con la corte debajo de la gran cúpula, y donde recibe a Lubna, que era la mujer que le hace la biblioteca, que era una mujer extraordinaria, la recibe ahí, se sabe. Era el lugar donde los actos académicos, porque es que la mezquita de Córdoba también era como la universidad, ¿no? En las arquerías daban clases los profesores, pero ahí es donde era un lugar áulico, y por eso tiene toda esa decoración, y por eso tiene cúpulas. Porque Al-Hakam dice, yo no puedo estar sentado nada más que debajo de una cúpula, porque soy el emperador. Y por eso le escribe a Nicéforo Focas, y le dicen, eso que se ha conservado, ¿no? Le dicen, primo, mándame a esa gente que hace el Sufei Fasá, que hace los mosaicos, porque tiene que hacer, porque hay mosaicos en la mezquita de Damasco, pero sobre todo porque el mosaico es el elemento constructivo, el rasgo constructivo más específico del Imperio Romano. El mosaico es Roma, y hace esto con mosaicos, porque él está. Entonces, entre esa sala rematada con mosaicos, y se trae canteros de Armenia para que le hagan las piedras que están en la antesala, debajo de la quibla, y se traen a los mejores artesanos del mundo, porque es la sede del califa. Nada que ver con él. Pero es que luego viene la catedral. Y la catedral va a ser cosas completamente distintas. Alfonso X, que lo decía antes, dice que no se toque nada. Porque esto es único, que no se toque. Él toca. Dice que no se toque. Y luego se empieza a tocar poco a poco, ¿no? Y de repente hacen una catedral con muchísimos elementos góticos, y luego hacen una catedral renacentista, y luego hacen una catedral barroca, y llega a Trento y lo cambian todo, pero lo cambian todo, y entonces empieza a ser un lugar de procesiones donde se están cruzando gente con cirios y haciendo unas procesiones importantísimas. Todos los años había procesiones en el interior, procesiones, ¿no? y todos los santos. Entonces se produce la catedral, porque la catedral... Claro, siempre estamos, ¿esto es una mezquita o una catedral? Bueno, pues es una catedral porque funciona como catedral, es decir, funcionalmente es una catedral. Históricamente las piezas más importantes son de la mezquita y contiene la mezquita. Luego, por eso el nombre es ambiguo, ¿no? A mí lo de mezquita-catedral no me gusta, pero es que hay que decir que es las dos cosas. Pero cuando es catedral, que esto no tiene nada que ver con una mezquita ahora, porque una mezquita es un lugar silencioso, solitario, donde la gente habla muy bajo, y donde es una sala de reuniones que la gente va allí a todas horas y se van a dormir la siesta, y se van las comadres a hablar y los compadres también a hablar, y solamente 5 veces al día se ponen a rezar. Y se ponen a rezar unas jaculatorias, o sea, y no se leen textos, porque el Islam no reza así. Y en cambio esto, una catedral, a mí por ejemplo me gusta mucho. Una cosa que me gusta de la Catedral de Los Ángeles de Moneo es que Moneo hace lo que es una catedral, que es un lugar donde hay muchísimas cosas conviviendo. Es decir, hay una capilla mayor donde se celebra la Eucaristía máxima, de máxima importancia, pero hay capillas a distintos santos, que los distintos santos son cosas muy distintas. Unos se ocupan de la salud, otros se ocupan de la maternidad, otros se ocupan, ¿no?, de cosas distintas, y la gente va allí y los actos litúrgicos están ordenados a lo largo del año, y hay unas relaciones, porque entre San Juan Bautista y San Juan Evangelista hay unas relaciones que no existen entre San Juan Bautista y San Marcos. Hay una, no solamente por el nombre, sino hay muchas cosas entre unos santos y otros, hay unas relaciones que se producen físicamente, y eso es una catedral. Y digo, la Catedral de Los Ángeles, esto... Moneo, ya sabéis que cuando le encargan la Catedral de Los Ángeles es muy pintoresca, porque es una catedral que primero está encima de un aparcamiento, ¿no?, ya para empezar, cosa en lo cual se puede parecer más a una mezquita. Hay muchas mezquitas encima de lugares de otro destino, o sea, de lugares de compraventa de cosas, o sea, de bazares y cosas de estas. Pero luego además Los Ángeles, que es una ciudad con gente tan variada, es decir, con católicos tan distintos, pues la capilla que quiere un polaco no tiene nada que ver con la capilla que quiere un mexicano. Y así sucesivamente. Entonces, como ahí hay polacos, irlandeses, mexicanos, coptos, sirios, pues la mezquita, y en eso tiene la Catedral de Los Ángeles una cosa muy de catedral, que es muchas cosas a la vez. Bueno, lo que quiero decir es que a lo largo del tiempo va cambiando, y los
que están al cargo del edificio son personas que pertenecen a una época y que tienen una manera de pensar que inevitablemente se refleja en las cosas que hacen. Entonces Velázquez Bosco hace las cosas que hacen porque a principios del siglo XX se pensaba de una determinada manera y ahora nosotros pensamos de otra manera distinta. Entonces hay que tener, hay que saber que cuando consideras, no que es que valores, cuando consideras las restauraciones de los anteriores, tienes que saber cómo se respiraba en ese momento. Por ejemplo, por eso a mí me emociona mucho del pensar en cómo hablaban Velázquez y Flórez, que son muy distintos, porque Flórez ya es abiertamente, como he tratado de decir, rusquiniano, mientras que el otro todavía tiene esa formación. Y Torres Galvás es distinto. Torres Galvás, que no pone una piedra, pero que está muy cerca de Félix Hernández y está muy informado, y es el hombre que piensa que está detrás de Félix Hernández, porque eso está así de claro. Torres Galvás está diciendo cosas sobre la restauración en el año 1917 importantísimas. Todo con la institución libre de enseñanza. A mí me parece muy emocionante también que aquí, por ejemplo, se mezclan obispos extraordinarios como Trevilla, que he dicho, o como Fray Ceferino González, el científico que es un personaje importantísimo, y hay otros como un canónigo que se llama Aldrete. Aldrete es un señor que cuando Felipe IV quiere tumbar lo que llamamos ahora Villa Viciosa y la Capilla Real para hacer un macroenterramiento para los reyes que estaban ahí enterrados, que le parecía que aquello era pobre, Aldrete, que es un canónigo, sale con un escrito y que le dice que de tocar eso que para nada, que eso es importantísimo y que además eso es de los alabares, como llamaban, decían los alabares hicieron esto, pero ¿cómo vamos a tocar nosotros lo que hicieron los alabares? Y Felipe IV se tiene que coger a los muertos y se los lleva a la capilla de San Hipólito y se construye una iglesia para ellos porque no le dejan poner los muertos ahí, ¿no? Y así todo, o la conversación entre Hernán Ruiz padre, que es un arquitecto tardogótico, y Hernán Ruiz hijo, que ya es un arquitecto completamente renacentista. ¿Qué hablarían ellos, estos dos pájaros, cuando se encontraran allí? Y el hijo le dijera a su padre, es que estás antiguo. Y el otro le diría, pero ¿a que no sabes construir una bóveda mejor que como te la hago yo? Y efectivamente Hernán Ruiz II, cuando hace las bóvedas, las hace góticas, porque no se podían hacer mejor. Bueno, toda esta gente ahí trabajando a lo largo de... Bueno. Sí, oye, pero ahora dejo tiempo para que haya alguna otra pregunta. Pero en este fluir, en esta evolución memorable de la mezquita, de cómo unos han sabido entender lo que hicieron los anteriores. Y claro, y tú hablas de esa construcción de Abderramán I que se hace rápidamente y tal, ¿no? Pero claro, esa primera construcción de Abderramán I es genial en el sentido de que con toda la rapidez, la improvisación, lo que sea, las limitaciones de aprovechamiento de material, ¿no? Incluso cristiano, de San Vicente y de otros sitios, tal, da con la clave, da con el germen de crecimiento de todas las mezquitas que van a venir después, incluso de la intervención cristiana, como bien habéis explicado en ese número fantástico de la revista Arquitectura, ¿no? El hecho de las hiladas perpendiculares al muro de la Qiblá, aprovechando las columnas, peraltándolas con los arcos entivos, que ahí todavía es una cosa opuesta a lo que pasa en Damasco, pero que ya tiene ese germen de crecimiento, y que luego hasta con la extensión lateral de Almanzor es cuando va a llegar a su apogeo, que es cuando vemos esa imagen maravillosa, diagonal, ¿no? Y insisto, en la propia intervención cristiana, a pesar de que hasta tiempos muy recientes se ha querido sacar el crucero y llevarlo a otra parte, en los años 60 del siglo pasado, como sabes, todavía se está hablando de esto, esa cosa absurda, pero como bien habéis demostrado, hasta la intervención cristiana del crucero confirma precisamente esa intuición original, del núcleo original, ¿no? Entiendo que tú lo ves así, ¿no? La importancia, o sea, el germen de la mezquita está en Abderramán I. No, si, como dirían, Deo volente, en el mes de enero publicaré un libro que lo voy a llamar Invención y réplica, la mezquita
catedral de Córdoba, ¿no? Invención por los elementos que siempre se han considerado una invención, y réplica porque a partir de ese momento todo es replicar el edificio a lo largo de la historia, con inventos de algunas veces. Efectivamente, el primer invento, el invento fundacional, maravilloso, el que establece la condición genética del edificio, la ley genética de construcción, es el doble arco, ¿no? Eso lo diré porque lo sabéis todos, pero me gusta volverlo a decir. Es decir, cuando los arcos, aquí no tengo ninguna foto, claro, porque las basílicas cristianas y las primeras mezquitas, que estaban construidas una columna, capitel, cimacio y unos arcos encima, la manera de entibar en las dos direcciones, ¿no?, era colocar unas vigas de madera que iban en las dos direcciones del espacio, utilizando. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que eso tenía una fragilidad tremenda, porque esas vigas, primero, en esas vigas se colocaban las lámparas y se incendiaban con mucha frecuencia, y luego otro defecto más insidioso era que las vigas, como estaban empotradas en las cabezas, por encima de los cimacios, pues se pudrían, venían los bichos, se las comían, y entonces dejaban de cumplir con esa función de entivo, porque si tú le quitas 5 centímetros por cada lado, ya se cae. Y entonces este tipo, bueno, aquí tenemos estos arcos de entivo, ¿no? Estos arcos son unos arcos decorados, pero como no tengo otra imagen, nos hacemos con esta. Este arco hace que esta no se caiga en esta dirección, que es donde se van acumulando los esfuerzos arco tras arco. Y este es un arco, eso que se define, el arco de herradura, aquí no es de herradura, es lobulado, pero el arco de herradura libre de cargas en sus enjutas, esto no trabaja con presión, pero no tiene peso encima, ¿no? Trabaja como entivo, no tiene peso. Esta transparencia maravillosa, eso es un invento. Y este es un invento que se produce aquí. Hay otro invento, el otro invento es el que tenemos aquí arriba, que es la cúpula, las cúpulas nervadas, porque eso, cuidado, estas son las cúpulas nervadas más antiguas que han llegado hasta nosotros. Se especula con los arcos diafragma y con todas estas cosas, que en Mesopotamia había, sí, lo habría, pero no ha llegado ninguna hasta nosotros. Estas son las únicas que han llegado. Y los que hacen estos arcos, os puedo asegurar que los estaban haciendo por primera vez, porque cuando te metes por el tras-2, que es complicado, pero ahora te puedes meter. Hemos arreglado nosotros la accesibilidad, porque una de las cosas que, por ejemplo, aquí meto una cuña publicitaria, una de las cosas que nosotros hacemos en la catedral, un trabajo inmenso, es garantizar la accesibilidad de todas las partes, pero la accesibilidad no de un albañil equilibrista, de estos que tenía Hernán Ruiz, que morían como chinches los albañiles porque trabajaban en unas condiciones. No, que llegue un tío con una carretilla y que no tenga miedo de caerse. Bueno, pues el trasdos de esta cúpula es grosero, como no os podéis imaginar, porque eso no se veía y les daba igual. Es muy bonito por debajo, pero por arriba es una cosa que le sobra piedra, porque lo están haciendo por primera vez. Y este es otro invento, ¿no? Aquí hay un viaje famoso, bueno, todos, bueno, ya sabéis que me parece que es desde Boileau, empiezan a decir que la arquitectura gótica viene de la arquitectura oriental, ¿no?, que son los cruzados los que traen la arquitectura oriental. Bueno, pero Sir Christopher Wren, que era un personaje extraordinario, más como científico como arquitecto, ¿no? Yo creo que como arquitecto no es tan bueno, era un pensador. Newton decía que la persona con la que él hablaba mejor era con Wren, el arquitecto. Bueno, pues Wren lanza la teoría de que la arquitectura gótica inglesa viene de la arquitectura islámica española, y en concreto de Córdoba. Eso les pone a los conservadores ingleses, a los Tories, les revuelve las tripas, y entonces mandan a un Pitt, a un hermano pequeño de estos que van a ser luego primeros ministros, le mandan aquí, y este descubre que no es verdad. Lo descubre a medias, ¿no?, porque se equivoca mucho. Es lo que a ellos les preocupaba es que el arco apuntado está aquí antes, ¿no?, con los almohades, y el arco apuntado, claro, viene de Oriente, ¿no? Esto no es invento español, eso ni bizantino, eso sí que es un arco oriental.
Y entonces, como ellos descubren los ingleses que los arcos apuntados primeros en Europa están en España, pues vienen aquí. Y descubre realmente que no hay una relación. O sea, que el gótico tiene otra evolución distinta, ¿no? Bueno, me he perdido, ¿no? Bueno, en primer lugar, felicitarte por... Yo también fui alumno tuyo. Bueno, yo he envejecido. Bueno, no quería darte las gracias porque me ha gustado muchísimo tu intervención y quería saber un poco cuál era la aportación de Flórez en este caso del trabajo que estamos estudiando, ¿no? Y entonces, si se limitaba solamente a los dibujos o si había alguna aportación más. Bueno, no, pero te digo, es decir, entre las cosas magníficas que hace Velázquez Bosco es que deja, bueno, no lo hace él, pero como consecuencia de su trabajo quedan en la Alhambra Torres Balbás y en Córdoba Flórez, que eso es una cosa fantástica, ¿no? Entonces Flórez, que tenía esa visión romántica del edificio, se limita, por un lado, a terminar las obras que había dejado sin terminar Velázquez y a asentarlo todo, ¿no? Pero él no hace ninguna intervención que podamos decir esta es la restauración de que tal parte, sino se confunde. Lo que hace Flórez, muchas de las cosas que decimos que son de Velázquez, por ejemplo, artesonados de madera de estos, porque él sigue con todo el equipo de Velázquez Bosco, ¿no? Sí, mantiene todo el equipo. Él termina cosas que ha hecho Velázquez, ¿no? Pero él no hay nada notable por su parte, aparte de los dibujos, las reflexiones que hace y que fue importante, yo creo que en el núcleo. A mí me emociona mucho pensar en ese núcleo en el que están eso, Velázquez, Gómez Moreno, Riaño, todos ahí hablando entre ellos, ¿no? Riaño, que es por lo que yo creo que ahí es donde aprendió Flórez, lo conté aquí el otro día, pero contándolo otra vez, Riaño viene de Inglaterra y se ha hecho un anglófilo de estos tremendos, ¿no? Claro, la cultura inglesa en este momento pues era muy vistosa y entonces él daba unas meriendas donde daba té y pastas. Eso está recogido porque les extrañaba a todos y yo creo que les debía decir, joder, otra vez pastas y té, ¿no? Bueno, ¿por qué no dará un chocolate, ¿no? O un café, ¿no? Bueno, té y pastas. Y allí iba Flórez, joven, estudiante, porque como era muy próximo a la institución libre de enseñanza, y Flórez, que siempre se llamó a sí mismo un artista, porque dibujaba divinamente, era muy buen arquitecto como sabemos, y tocaba divinamente el piano. Y le llamaban como esos chicos jóvenes que les llaman para que toquen el piano. Y su especialidad eran las zarzuelas. También me divierte pensar en que estaban tomando té y oyendo música de zarzuelas, ¿no? O sea pero eso era la cultura del momento. Y la cultura de cualquier momento es una cultura mezclada, Carlos. Siempre estamos con cosas, ¿no? Nos creemos que todo... Y tenemos cosas de un lado y del otro que no sabemos muy bien de dónde vienen. Y las estamos mezclando todo el rato. Pues gracias a ti y a todos.